integrales. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de antiderivada o primitiva de una función. ¿Sí? Se llama antiderivada porque justamente vamos a ver que en cierto... Uy, qué mal me salió el subrayado. En cierto modo, integrar es la operación inversa a derivar. Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Entonces, supónganse que yo les doy una función, qué sé yo, polinomial 5x cubo más 2x más 3. ¿Sí? A esta función la sabemos derivar ya, ¿no? ¿Sí? A f ya la sabemos derivar y sabemos que su derivada es f' de x. Bueno, como es polinomial, son de las más fáciles. Este 3 me baja como factor, me multiplica el 5, me va a quedar 15 por x cuadrado, más la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de 3, que es una constante, entonces su derivada es 0. ¿Sí? Y ahí no tenemos problema. Ahora, entonces, si nos dan una función, nosotros la sabemos derivar. ¿Sí? O sea, si nos dan f, nosotros sabemos ya una técnica, un método de derivación para obtener f'. Ahora nos vamos a hacer la pregunta al revés, digamos. Ahora, si nos dan una función f, ¿podemos resolver el problema inverso? O sea, ¿podemos hallar otra función? La voy a llamar f grande. Tal que su derivada sea f. ¿Sí? Entonces, fíjense, me dan la función f y yo quiero hallar una función f grande, ¿sí? Pero tal que esa f grande, cuando la derivo, me da f. ¿Sí? O sea, fíjense que es al revés lo que estoy haciendo. Bueno, entonces esto es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Y se llama integrar, ¿sí? Buscar una función, dada una función f chiquita, buscar una función f grande, tal que su derivada sea la f chiquita. Entonces, vamos, por ejemplo, si tomo f de x, f chiquita de x, x más 4, ¿sí? Entonces, ¿alguien a ojo se anima a decirme, a tirar una función f grande que cumpla, que si yo la derivo me devuelva la f chiquita? Mentalmente nomás. Bien, bueno, van encaminados. Entonces, fíjense, con el 4, vamos con el 4. Con el 4 es que está bien la respuesta de Diego, la de Marcos, la de Gino. Entonces, para que me devuelva un 4 al derivar, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un 4x, ¿sí? Porque yo sé que la derivada de x es 1. Entonces la derivada de 4x es 4. O sea que ese término está. Ahora, para que me aparezca una x, acuérdense que la x me va a aparecer si yo tenía una x cuadrado originalmente. ¿Sí? Porque cuando yo derivo x cuadrado, grado 2, me baja este 2 y me queda algo de grado 1. Lo que pasa es que este 2 me baja multiplicando. ¿Sí? La derivada de x cuadrado es 2 por x. Pero yo acá tengo una sola x. ¿Sí? Entonces, para que ese 2 se me vaya y me quede un 1 acá adelante,
lo voy a tener que multiplicar por un medio. Entonces, pongo ahí un medio de x cuadrado más 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esta función f grande, que obtuvimos un poco a ojo, cumple que si la derivo me da la f chiquita? Muy bien, ahí están muy bien las preguntas de Marcos y de Tomás, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo que esta f grande lo cumple? Si estamos de acuerdo, entonces f grande cumple que su derivada, si yo derivo acá, fíjense que baja el 2 y me queda 2 por un medio por x más 4. El 2 se me va con el 2 y me queda justamente la f chiquita. O sea, respondí la pregunta. Pero efectivamente, como preguntan Marcos, Tomás, Álvaro, no es única, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo a esta f grande le sumo una constante cualquiera? ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. Entonces, si yo le sumo una constante y la derivo, me da 0, o sea que no me afecta la f chiquita, o sea que me va a seguir dando la derivada de f chiquita. ¿Sí? Entonces, pero notemos que también nos sirve f grande de x más c, con c una constante cualquiera, con c una constante cualquiera, o sea, un número fijo, ¿sí? Porque la derivada de una constante es 0, o sea, c en r. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que no hay una sola función f grande que cumpla, que al derivarla me da la f chiquita, sino que en principio hay infinitas, ¿no? ¿Sí? Porque está bien, ustedes me dan esta, pero si yo a esta le sumo 1, le resto 10, le sumo pi cuadrado o cualquier otra constante, sigue cumpliendo que al derivarla me devuelve la f chiquita. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que g de x está dada por 3 sobre x, con x mayor que 0. ¿Sí? Entonces, a ojo, ¿se les ocurre alguna función g grande, g mayúscula, tal que al derivarla me devuelve la g chiquita? Ahí veo tu pregunta, Diego. Ok, ahí te lo respondió Lautaro, ¿sí? Infinito no es una constante, ¿sí? O sea, yo acá cuando pongo un C número real, es un número real, o sea, puede ser 1.000.000, 10 millones, 100 millones, ¿sí? Pero es un número fijo, ¿sí? No es constante, ¿sí? Acuérdense, infinito es un concepto abstracto, pero no es un número. Entonces, volviendo a la g chiquita, entonces, 3 sobre x. Bueno, a ver. Si ustedes quieren obtener el 3 no me molesta porque es una constante, así que lo voy a dejar. O sea, cuando yo derive una constante por una función, la constante sale afuera, entonces no me va a molestar. ¿Cómo hago para obtener 1 sobre x derivando? ¿Sí? Bueno, ahí dice Antonio, Tomás, logaritmo natural de x. Muy bien. Ustedes saben que si derivan el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Si lo multiplico por 3, me va a quedar 3 por 1 sobre x. ¿Sí? Entonces esta g de x cumple o verifica que g' es 3 sobre x, o sea, la g chiquita que nos dieron. ¿Sí? Y también lo verifica cualquier función, o sea, dada por la g grande
pero si le sumo una constante. O sea, también lo verifica 3 por el logaritmo natural de x más c con c, una constante en R. ¿Sí? Fíjense que si derivan, les queda 3 por 1 sobre x más 0. O sea que les devuelve la función g chiquita. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿O lo que estamos buscando hacer? Entonces vamos a definir lo que es una antiderivada o primitiva de una función. Entonces, sea f chiquita una función definida en un intervalo y decimos que f grande es una antiderivada o primitiva de f chiquita si la derivada de f grande me devuelve la f chiquita para todo x en el intervalo donde estamos mirando. ¿Se ve borroso? A ver, me voy a pasar al Wi-Fi. Estaba con los datos que normalmente se ve mejor, pero vamos a ver ahora si mejora. Ustedes me dicen. Entonces, la función f grande es una antiderivada o una primitiva de la f chiquita si su derivada es la f chiquita. ¿Sí? Entonces, la observación que vamos a hacer fue lo que dijimos recién. La primitiva no es única. ¿Sí? La primitiva, o antiderivada, usen la palabra que más les guste, la primitiva de una función no es única, pues la derivada de una constante da cero, o es igual a cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como dijimos antes, el mismo ejemplo de la f hace un ratito, si f de x es x más 4, entonces f grande de x dada por un medio de x cuadrado más 4x es una primitiva de f chiquita, pero también lo son un medio de x cuadrado más 4x, por ejemplo, más 1. Si le suman 1, no pasa nada. Un medio de x cuadrado más 4x menos, qué sé yo, por inventarme una constante. ¿Sí? Y en general, un medio de x cuadrado más 4x más c con c, una constante real. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá?
Bien. Entonces vamos a anunciar un teoremita que nos dice esto esencialmente, lo que acabo de decir. Teorema. Si f grande es una primitiva de f chiquita en el intervalo i, entonces toda primitiva g grande de f chiquita en i es de la forma g grande de x igual a f grande de x más c, ¿sí? Para alguna constante c en r. Para c en r constante. Bueno, este teorema dice esencialmente lo que habíamos dicho antes. Sí, Gino. Vuelvo un toque a la hoja anterior. Decime cuándo estás. Nada. Entonces, si a ustedes les piden obtener una primitiva f grande de una función f chiquita, ustedes saben que si a esa primitiva le suman una constante c, tienen otra primitiva de la función f chiquita. ¿Sí? Entonces ahora ya estamos en condiciones de definir lo que es la integral, que se llama integral indefinida de una función. Entonces, definición, sea f chiquita una función definida en el intervalo i. Espérenme un segundo, que me parece que dejé el balcón cerrado y la perra quiere salir. Listo, estoy. Entonces tenemos f, una función f chiquita definida en un intervalo i. Se llama integral indefinida de f chiquita al conjunto de todas las primitivas de la f chiquita. Entonces dijimos que tiene infinitas. Bueno, al conjunto de todas lo llamamos integral indefinida. Entonces, al conjunto de todas las primitivas de f chiquita. Y se simboliza por... Se usa este simbolito, que es como una S estirada. Este es el símbolo de integral. Y se escribe integral de la f de x de x. ¿Sí? De x o diferencial de x. ¿Sí? ¿Por qué es esta S estirada? Lo vamos a ver la clase que viene. Cuando veamos integral definida, vamos a ver que la integral aparece naturalmente como la extensión de una suma y de ahí la S. Y el dx este lo que hace es simbolizarnos respecto de qué variable estamos integrando. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la variable independiente de la función f? Esencialmente. ¿Sí? O sea, si la variable fuera t, por ejemplo, yo tendría que escribir f de t de t. Entonces,
Esta es la definición. Ahora, si f grande, si quieren observación, si f grande es una primitiva de f chiquita, entonces la integral indefinida de f de x es el conjunto de todas las funciones de la forma g grande de x dada por f grande de x más c, con c en R. Y entonces escribimos que la integral de f de x es f grande de x más c. ¿Sí? Porque fíjense, entonces, cuando nosotros nos piden obtener una primitiva de la función f, lo más fácil es primero obtener la f grande. ¿Sí? O sea, una función tal que al derivarla me devuelve la f chiquita. Ahora, si nos piden calcular la integral indefinida, es el conjunto de todas las posibles primitivas. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Sumándole c. Esa constante c es muy importante, así que nunca se la olviden de escribir en un ejercicio. ¿Sí? O sea, siempre las cosas que aconsejo controlar cuando trabajan con integrales, cuando resuelven ejercicios, es controlar, porque a veces uno se olvida cuando está escribiendo, de escribir el dx y de escribir la c. La c es más importante que el dx. El dx es notación, muchos no lo ponen. Después, a veces se escribe directamente integral de f, así, cuando uno ya sabe de lo que está hablando, pero nosotros todavía lo usemos. ¿Sí? Es la notación completa. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Es esta es una G. Esta es una G. Y esta otra es una C. Gracias, Lautaro. Bueno, un ejemplo, entonces, con la misma x más 4 que veníamos usando hace un ratito. Supónganse que nos dicen calcular la integral indefinida de la función x más 4. Entonces, ¿cómo lo escribo? Así. La función es x más 4 e indico el dx. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable de integración, si quieren, o la variable de la función es x. Bueno, entonces nosotros ya vimos que una primitiva de esa función es 1/2 por x cuadrado más 4x. Pero como nosotros queremos el conjunto de todas las primitivas, ¿qué hacemos? Le sumamos c. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nos dicen, bueno, está bien, vos tenés la función x más 4, tenés infinitas primitivas, que son todas estas, c puede valer cualquier cosa, pero ¿qué pasa si nos dicen, sigo con el ejemplo, nos piden hallar la primitiva de todas esas infinitas, la primitiva g grande de x más 4, tal que, por ejemplo,
G en 2 valga 0. ¿Sí? Entonces, sabemos que cualquier primitiva, o que toda primitiva, mejor dicho, es de esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar el valor de C, es hallar qué valor de C, de la constante, hace que G en 2 valga 0. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, tengo que hacer 1 medio por 2 al cuadrado más 4 por 2 más C igual a 0. Y despejar C. ¿Sí? Si yo despejo C acá, me queda que C vale menos 10. ¿Sí? Porque fíjense, esto vale 2, el primer término es 2 y el segundo es 8. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Que g de x dada por 1 medio de x cuadrado más 4x menos 10 cumple ¿qué? Primero, es primitiva de f chiquita dada por x más 4. ¿Sí? Eso ya es lo primero que vimos al comenzar la clase. Porque si la derivo, pues, si la derivo a la g grande me da la f, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada del menos 10 es 0. Y además cumple que si la evalúo en 2, vale 0. Entonces, de las infinitas primitivas que tiene la función x más 4, hay una sola que cumple además una condición extra que uno podría pedirle, podría necesitarlo en alguna aplicación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguimos? Sí, Bruno. Justo. Pero no pediste permiso para ir al baño. A ver, al evaluarla en 2 a la función puede ser con cualquier número. No entendí la pregunta, o sea, en el ejemplo el 2 es la consigna, digamos. O sea, hallar la primitiva tal que g en 2 vale 0. Yo te podría haber dicho hallar la primitiva tal que g en 5 valga menos 3. ¿Sí? Y en cualquier caso va a tener que resolver una ecuación. O sea, si te hubiera dicho g en 5 vale menos 3, entonces donde tenés la x pones 5 y en donde pones 0 pones menos 3. Y despejás la c. Digamos. Sí, sí, se las damos. Digamos. Sí, o sea, esto es un dato de problema, digamos. Va a haber en la guía 7, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 son de ese tipo. Digamos. Justamente les piden la primitiva o antiderivada que pasa por cierto punto.